Ya sea por el caso del ex custodio presidencial Alejandro Basteciano, por la denuncia de la oposición, por el contrato de concesión del puerto o por las investigaciones de distintos grupos criminales que actúan en el país, los fiscales están en el centro de la escena y del debate político. En varios de estos asuntos, la exposición pública de los casos se suma a críticas por parte de distintos actores del sistema político. Vamos a estar conversando sobre esto, entre otros asuntos, y para eso recibimos en estudios al fiscal de Corte, Juan Gómez. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día a la audiencia, un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Es un tema del cual venimos hablando desde hace bastante tiempo, en función de que son distintos los actores que una y otra vez hacen llamados de atención sobre cómo entienden ellos, desde su opinión, que viene funcionando la Fiscalía. Lo hemos mencionado con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, en su momento también pasó con Cabildo Abierto. Lo vamos a estar conversando ahora, pero hace unos días teníamos aquí al senador Jorge Gandini, que también tenía cuestionamientos en ese sentido. ¿Qué es lo que usted cree que está ocurriendo y cómo vive eso, siendo que es el fiscal de Corte? Bien, en primer lugar, los cuestionamientos, el uso de la libertad de expresión del pensamiento de todos los actores políticos siempre es bienvenido. Digo, estamos en una sociedad democrática en que cada uno expresa sus opiniones. Yo tengo matices, opiniones muy distintas a las personas que usted mencionó. Respeto lo que manifiestan y señalo, para iniciar, que la actividad de los fiscales actualmente es de extrema visibilidad. Admitimos los cuestionamientos. Lo único que siempre aspiramos es que sean con respeto y sean sin ingresar a ofensas al trabajo de los fiscales, porque me consta de que es un trabajo diario, muy sacrificado, que lo cumplen cientos de fiscales a lo largo del país, dando la tranquilidad suficiente a la comunidad, y de cientos de funcionarios administrativos, recursos en todos los casos insuficientes para cumplir esa tarea tan importante que el ordenamiento puso en manos de los fiscales. Y lo que nos llama a veces la atención, pero son las reglas de juego y uno tiene que aceptarla, es que cuando hay algo que de algún lado se ve como un error, un accionar no esperado, se centre las críticas, muchas veces con hasta cierta fiereza, a la figura de los fiscales. Yo acá no vengo a pedir ni reconocimientos ni nada por el estilo, pero sí el respeto, el mismo respeto que tenemos nosotros por cualquier actividad, por cualquier funcionario que cumple una actividad pública, ¿no? Y digo que la función de los fiscales es extremadamente compleja, es de gran responsabilidad, no supone ningún poder y está a la observancia de la sociedad. Admitimos las críticas, simplemente consideramos que algunas no se justifican. ¿Entiende entonces que algunas de ellas fueron sin respeto, sin el respeto que está reclamando? Y a veces... ¿Cuáles? Bueno, no vengo acá para ahondar las diferencias que uno puede tener, pero a veces se señala a fiscales de trayectoria, sin un conocimiento exacto del hecho y qué llevó, cuál fue la motivación que tuvo ese fiscal o esa fiscal para adoptar determinada resolución, y con un conocimiento, diría, muy primario de las situaciones, se realizan juicios que en verdad tienen la aptitud o la capacidad de dañar a
a la figura de ciertos fiscales. Ahora, Gómez, ¿usted a qué le atribuye que en el último tiempo se hayan incrementado significativamente, no solo la cantidad de críticas hacia la Fiscalía, sino el tono también en que se realizan? Bueno, mire, son opciones de determinados actores. Primero atribuyo a la visibilidad que le señalaba. La Fiscalía tiene la titularidad de la acción penal, eso supone una gran responsabilidad y supone un escrutinio permanente. Después hay otras críticas que también las admitimos como legítimas, que van quizá por quien está ejerciendo determinado cargo. En este caso hablo de mi persona en la Fiscalía General de la Nación. Son admisibles, son legítimas, me parece desmedidas en algún caso, porque a veces les señalo un simple detalle. A veces dice, algún editorial dice por ahí, algo huele mal en la Fiscalía. Y yo, que vivo prácticamente la mitad de mi vida actualmente dentro de la Fiscalía General de la Nación, digo, lo que veo es un trabajo permanente, es una responsabilidad de decenas de funcionarios técnicos, fiscales, administrativos, trabajando en pro de la sociedad. Entonces uno no logra entender qué hay detrás de eso que aparece por la reiteración, como a veces hasta una campaña, ¿no? Digo, esa es lo que uno siente, la puedo admitir, pero digo, creo que hay mucho de esas cosas en la reiteración de críticas al accionar de la Fiscalía General de la Nación, que es una institución fundamental. Yo me animo a decir que es una institución de un gran futuro en la sociedad y con una gran responsabilidad en esta sociedad. Pero entonces uno de los argumentos es que de las personas que critican el accionar de la Fiscalía hay intenciones de hacer campaña, que es casi a la inversa de lo que se dice a la obviamente, alguna intención debe haber, porque, mire, la autoridad policial cumple la tarea de estar al servicio de los fiscales. Digo, últimamente ha surgido varios cuestionamientos que uno no encuentra una explicación lógica, cuando esos cuestionamientos pueden ser perfectamente debatidos entre Fiscalía y policías. Y a veces me parece que responden a algún tipo de campaña, no sé cuál, pero algún tipo de campaña, en el entendido de que las diferencias que pueden existir, por ejemplo, en ese ámbito, son todas solucionables. Nosotros personalmente tenemos una excelente relación con el jefe de policía, un respeto a las autoridades del ministerio, estamos en contacto permanente, y entonces yo no me explico a veces la proliferación de cuestionamientos al accionar de los fiscales, que tienen ámbitos de análisis, porque le vuelvo a reiterar, dentro de la política de la Fiscalía General de la Nación, acá en Montevideo y en todo el país me consta la relación que tienen los fiscales con las autoridades policiales, es de coordinación, es de diálogo, es de buscar cuál es la mejor forma de defender a la sociedad. De eso se trata, no se trata de personalismo, se trata de defender a la gente. Me imagino que se estaba refiriendo al caso de la fiscal Brenda Pupo y lo que pasó con la policía. Ahora podemos volver a eso, pero me interesaba empezar por otro foco de crítica. Fueron muy comentadas unas declaraciones que hizo en el departamento de Soriano el senador Jorge Gandini. Él había
sostenido que la Fiscalía avanzaba más rápido cuando los casos involucraban a esta administración de lo que lo hacía con casos anteriores. A partir de esas declaraciones estuvimos conversando con él y uno de los casos concretos donde manifestó preocupación fue el de la fuga de Morábito y la investigación que se había disparado a partir de allí. Vamos a escuchar un fragmento de cómo lo decía porque nos interesa tener su opinión al respecto. Bien. No me quejaba de la velocidad con que se tratan casos que están aquí, sino con la lentitud que se tratan algunos que todavía están pendientes de administraciones anteriores. Por ejemplo. Y yo ahí mismo ponía el caso Morábito. Va a tener 4 años la fuga de Morábito, se escapó por una ventana, saludó a una vecina, se tomó un taxi en la esquina. Todavía el fiscal no movió una pieza. El mismo fiscal que para mi gusto, yo como un ciudadano puedo opinar, opino, ¿no? Sí, sí. Debió haberse excusado. Porque ese fiscal, por otra causa, fue el que pidió que le dieran las cámaras, que le dieran, mejor dicho, las grabaciones de Cárcel Central. Y en vez de las grabaciones, sacaron los aparatos. Y como no había cámaras esa noche, se fugó Morábito. Se fugó sin cámaras. Ese fiscal, él mismo, es el que tiene la causa. ¿Estamos hablando del fiscal? Lagner, ¿puede ser? Ricardo Lagner. Ese fiscal no movió una pieza de esa causa. Nada. ¿Qué dice de estas críticas? Primero, acá y en este mismo estudio, mucha gente ha mencionado la importancia de la independencia técnica y cosas por el estilo y lo que implica para el Estado de Derecho, de que los fiscales no sean instrumentos de ningún partido político, de ningún sector de presión en nuestra sociedad. Y cuando tenemos que analizar la conducta de una investigación en definitiva en la que no nos podemos meter como fiscal adjunto de corte, subrogando al fiscal de corte, empezamos con una crítica muy fuerte a ese accionar. En este caso ya hubo 2 enjuiciamientos. Yo espero con ansiedad, al igual que el señor senador, que siga la investigación y que termine, pero no puedo exigir a un fiscal que inmediatamente culmine una investigación, determine responsabilidades eventuales de funcionarios públicos. Y respecto, él señalaba dos aspectos, ¿no? La velocidad y también si él no debió excursarse en la medida de que parte de su actuación era la que había derivado. Las suspicacias corren por cuenta del senador Gandini, simplemente relatando los hechos. Él decía que parte de su actuación había derivado en que se retiraran las cámaras y que eso fue ideal para que esa noche se produjese la fuga de Morábito, ¿no? Bien, ahí es ingresar en el meollo de una investigación. Yo digo, no es temas de velocidades, es la forma que cada fiscal encara su trabajo. El doctor Lagner es un gran técnico, tiene sus tiempos. Yo vuelvo a reiterar, espero con ansiedad también de que él culmine esa investigación de la mejor manera posible. Pero no tengo absolutamente descarto cualquier motivación de carácter político en el accionar del doctor Lagner o de cualquiera de los fiscales que se mencionan. No somos fiscales partidarios y creo que haría muy mal al país y a la sociedad y al Estado del Derecho tener fiscales que sean partidarios de algún partido político, por ejemplo. Ahora, ¿pero las cámaras estaban desactivadas en el marco de una investigación de Lagner también? No me consta eso, yo no lo puedo ni afirmar ni desmentir, no lo puedo afirmar porque no tengo ninguna razón para meterme en la investigación que hace el doctor Lagner, que la hemos respetado, esperamos que su pronta conclusión y la respuesta, entre otros, al señor senador, con quien
hemos tenido siempre un buen diálogo y que, sin embargo, también fue duro conmigo y con mi participación. Vamos a eso, pero hay dos puntos más que disparaba Gandini que no aparecen en el tape respecto a esto, y es, por un lado, que la Fiscalía actual, con usted como fiscal de corte subrogante, con otros fiscales sí ha actuado, y se refería explícitamente al caso de Raúl Iglesias, donde sí se ha disparado investigaciones a partir de que se entendía que podía haber algún problema de funcionamiento en la manera que había actuado. Y por otro lado, que este fiscal, a su vez, es a quien se le asignó el caso del senador, la denuncia que se presentó contra el senador Charles Carrera, quien en definitiva era el 3 del Ministerio del Interior cuando se dieron todos estos hechos, ¿no? Esto, de nuevo, yo no lo planteo yo con suspicacia, pero fueron parte de los temas que se dijeron en la entrevista con Gandini y me parece importante trasladarse. El fiscal de corte subrogante no tiene ninguna intervención en la asignación de un caso a un fiscal. Las asignaciones se hacen por criterios objetivos, predeterminados, en razón de temporales y obviamente de la competencia de cada fiscalía. Digo, no hay ninguna injerencia de que se haya asignado ese u otro caso a tal o cual fiscal. Son 3 fiscales, gracias a la decisión que adoptamos en diciembre del año pasado de transformar una fiscalía de adolescentes en una fiscalía de delitos económicos y complejos. En uno de los 3, inevitablemente, culminan las causas y no hay ninguna forma de determinar que vaya a este o aquel. Yo no digo, eso está en un tema más amplio también, que es el tema de que nosotros respetamos, como respetamos la ley, respetamos la Constitución, que es la asignación de los casos, y que ha sufrido una reforma en la ley de rendición de cuentas, reforma con la cual no estamos de acuerdo, pero vamos a cumplirla como corresponde. Consideramos que no es conveniente, no está lo suficientemente analizada. Yo digo, si los problemas son que en determinados delitos hay un temor de que se asigne causas por voluntad humana con una finalidad traviesa, pongamos, bueno, busquemos la forma de evitar eso. De evitar, no hay ningún inconveniente de que evitemos esas suspicacias, pero establecer un régimen de asignación aleatoria como se hizo por un hurto, unas lesiones, una rapiña, yo veo, lo vamos a cumplir. Si yo tengo que cumplir, lo primero que hacemos es cumplir con la ley, pero veo que hay cosas que no están del todo bien pensadas, para no ser grosero con los términos. Gómez, usted recién hacía referencia también al vínculo con Gandini, hablábamos de lo que había señalado sobre las diferencias que mantiene, pero él además habló directamente de usted acá en este programa. Vamos a escucharlo un momentito, así también entendemos, podemos tener su palabra. Con mucho gusto, vamos a escuchar. Yo tengo diferencias con Juan Gómez. Tengo diferencias con las cosas que dijo en un congreso de fiscales en Paraguay, que acusó al sistema político de entorpecer las investigaciones contra el crimen organizado. Ya nos veremos con Juan Gómez con ese tema. Ya nos veremos con Juan Gómez. ¿Qué quiere decir cuando dice ya nos encontraremos con Juan Gómez? Porque en algún momento vamos a discutir ese tema con Juan Gómez. Yo estoy analizando un poco, pidiendo un poco de datos de algunas declaraciones que creo que terminaron saliendo en la prensa. Yo la leí en prensa paraguaya. A mí me parecen muy desafortunadas, dichas con otras autoridades de otros países,
Y por lo tanto, como dicen los fiscales, si tiene pruebas que las ponga, porque dice que el sistema político bloquea las investigaciones del sistema judicial cuando se trata de crimen organizado y algunos otros delitos. No me consta, me gustaría conocer el fundamento de esa acusación genérica al sistema político uruguayo, porque esa es una cuestión delicada para el país. Y si lo hay, lo tenemos que saber. ¿Y ya se encontraron con Gandini? No, estamos a disposición del señor senador. ¿Usted dijo eso en Paraguay? No, no dije eso en Paraguay, dije eso en Uruguay en oportunidad, no lo que interpretó el señor Gandini. Dije en oportunidad de que cumpliéramos una actividad relevante, que fue la reunión especializada de fiscales generales del Mercosur, del 18 al 20 de octubre de este año, respecto de la cual aprovecho a agradecer la colaboración del Ministerio del Interior en todo lo que tiene que ver con la seguridad de las distintas delegaciones que visitaron el país. Lo que no señala el señor senador Gandini, que con mucho gusto le vamos a explicar, es que estamos haciendo una referencia a la región. Y le puedo mostrar, no es necesario, considero, primero que lo que salió en la prensa salió en Paraguay. Por alguna razón, y no voy a manifestar la cual, porque respeto las relaciones que deben primar entre los distintos países y entre las distintas organizaciones, era en función de planteos que se hicieron del 18 al 20, que se advertía en algunas, eran 7 delegaciones, en algunas de las situaciones, una injerencia del sistema político en la vida de los fiscales. Y además eso, digamos las cosas sin ofender a nadie, es prácticamente una consecuencia de los sistemas penales acusatorios, que dicho sea de paso, ayer cumplió 5 años de existencia en el país. Es uno de los peligros que naturalmente se da de que se pretenda ingerir en la actividad de los fiscales. En ningún momento dije que en Uruguay sufriéramos ese tipo de injerencia, que por otra parte este humilde servidor público no las toleraría. Entonces está el señor senador, con todo el respeto que me merece, hizo una consideración fuera del contexto. Es una situación que se da en la región. Si quiere, le nombro los países que estaban representados: Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y Colombia. O sea que lo dijo acá en Uruguay, no en Paraguay, y se refería a la región y no al Uruguay. A la región y no al Uruguay. Y manifesté, tenía la obligación de hacer una exposición de 3 preocupaciones que se trataron en esa reunión, que fue la ciberdelincuencia, que fue la seguridad de los fiscales, de ahí el agradecimiento al Ministerio del Interior. Yo no quería que nada le pasara a los más de 20 colegas que estuvieron presentes en nuestro país. Y el tercer tema es el peligro de la injerencia de los sistemas políticos en la vida de los ministerios públicos. Es un mensaje de prevención, y creo que tenemos todo el derecho de hacerlo en función de situaciones claramente que se dan en algunas
de esa sociedad. Pero ese mensaje de prevención, a propósito de algo que se ve en algunos países de la región, como usted mismo señalaba, ¿lo ve en Uruguay como algo que esté ocurriendo o como un peligro muy para cercano? nada, para nada. Si lo viera, lo diría. Yo no tengo ningún inconveniente de decir las verdades. Y creo que me he manejado siempre con ese criterio. Tengo un profundo respeto por el sistema político. Por eso me extrañó yo creo que, como cualquiera persona, creo que o leyó mal o fue informado mal del contenido de esa referencia mía, que era una referencia relacionada con la región y con sucesos que creo que todo el mundo conoce, que ocurren en otros países y que felizmente no ocurren acá. Ahora, en algunos casos la Fiscalía de Corte interviene. El caso del fiscal Iglesias es evidente, hay una investigación. También recuerdo el caso de la fiscal Darviña Viera, también fue trasladada, hubo un cambio. ¿Qué hace que usted... sí, tenía problemas de salud, en fin, lo recuerdo perfectamente, pero ¿qué hace que en un caso usted intervenga, en otro no? ¿Cuál es el...? Mire, yo... primero, las potestades las tiene entonces. Primero, estoy cumpliendo potestades que me confiere la ley y la Constitución de la República. Esa es la primera. Yo no me aparto de la ley y por eso cumplo, me guste o no me guste. Segundo, yo en ese ejercicio no considero que haya tenido un criterio para uno y otro criterio para otro. Yo le pregunto, yo pregunto. A ver... Digo, a veces uno tiene que... Yo no puedo hablar al día de hoy, y estoy respetando la ley, no es que tenga miedo de hablar, yo no puedo hablar de un sumario que está en curso. Lo único que puedo decir es que al día de hoy, 2 de noviembre, nadie me pidió ampliación de plazos, por lo que preveo que entre el 15 y el 30 de noviembre yo dictaré la resolución, si estoy en ejercicio de la Fiscalía de Corte, dictaré la resolución que corresponda. Ahí se refiere a Iglesias. Ahí me refiero al caso que usted mencionó. Y el segundo caso, la doctora Darviña Viera estaba certificada, no tenía ninguna posibilidad de iniciar un procedimiento en el entendido pacífico de que no se le puede iniciar un procedimiento administrativo, un procedimiento disciplinario a una persona que esté certificada por situaciones médicas. Fue ese el caso. Darviña Viera presentó su renuncia el 16 de mayo, todo ese tiempo estuvo certificada, pero... Si no lo hubiéramos iniciado lo que correspondía, una investigación primero, y si hubiera mérito, hubiéramos iniciado un sumario. Eso era lo que correspondía. Pero no se olvide de una cosa, en el mismo momento que se me critica eso, hicimos el noticiamiento a la justicia, a la Fiscalía con competencia en la materia para investigar si la doctora había cometido o no una conducta con apariencia delictiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia de criterio que se me puede resaltar? Me malinterpretó. Yo no le marcaba una diferencia entre estos dos casos. No. Yo le preguntaba dos casos que usted intervino y, por ejemplo, usted decía que en el caso de Lagner, bueno, no puede intervenir, en fin. Por eso le pregunto, ¿cuáles en los que no intervino? Yo no marcaba una diferencia entre estos dos. Le decía, en estos casos usted intervino, sí. Le pedía la explicación y también le decía, bueno, y otros casos que están... También hay gente que ha cuestionado a la fiscal Fossati, en fin, que se cuestiona todo, digamos, ¿no? Sí, está bien, yo vuelvo a decirle, me parece bien, pero señalo lo siguiente. En el caso de lo que puedo hablar sin afectar ningún sumario, la resolución que se dictó 20 de junio de este año, por la que se instruye un sumario, fue recurrida. De eso sí puedo hablar, porque yo, como jerarca de la institución, la mantuve
y la elevé a los efectos de la eventual anulación de esa resolución al Ministerio de Educación y Cultura. Fue recurrida, nunca se expresó cuáles eran los motivos, los argumentos de esa recurrencia. El servicio jurídico del Ministerio entendió que la resolución que nosotros habíamos dispuesto era absolutamente legal, no tenía ningún viso de arbitrariedad. Intervino un fiscal de gobierno, opinó lo mismo, intervino el señor ministro de Educación y Cultura y en definitiva ratificó la resolución que adoptamos. Eso es lo que quiero decir, nosotros no actuamos fuera de la ley. Me parece que la pregunta de Leo venía por el lado, por ejemplo, si ante un caso donde hay una duda sobre si un fiscal debió o no decidir no actuar ante un caso porque venía de una investigación anterior, como es en el caso lo que planteaba Gandini respecto a Lackner y la investigación de Moravito, si la Fiscalía de Corte tiene potestades o no para analizar si correspondía o no que el fiscal se apartara de una segunda investigación que conecta con una primera investigación que pudo haber facilitado, en este caso, la fuga. En principio, las partes, el fiscal es parte, no es recusable, no, si no parte de él la iniciativa de decir yo me voy a abstener de conocer este caso por esta razón, que en el momento, yo personalmente, estamos hablando de 4 años, como bien señaló él, para atrás. Yo no era fiscal subrogante de corte ni nada por el estilo, ni soñaba estar hoy acá, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que voy, lo que sí puede ser la Fiscalía o el fiscal de corte subrogante, lo que tiene es la responsabilidad de organizar el trabajo que cumple en la Fiscalía. Si advertimos algún elemento que no nos conforma, vamos a adoptar las decisiones que correspondan. Por ahora, yo lo que puedo decir de lo que señaló el senador Gandini, tenemos una investigación con 2 personas imputadas y una investigación que no culminó. Yo vuelvo a decir, espero con cierta ansiedad de que efectivamente culmine y oportunamente tendrán noticias de cuál será la actitud de este fiscal subrogante sobre ese tema. Me parece que hablar ahora no tiene otro sentido de meramente expresar opiniones sin un fundamento cierto. Fiscal de Corte subrogante Juan Gómez, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Recién estaba empezando a... No, lo invitamos a venir. Yo les agradezco. Venga mañana. No, les agradezco, pero hay tantas cosas que me interesa que la sociedad sepa, me interesa que la gente sepa y aspiro lograr un clima de normalidad en las relaciones interinstitucionales entre el Estado, porque vuelvo a decir, la Fiscalía General de la Nación es una institución imprescindible y debe ser considerada como tal, debe tener la designación de sus autoridades correctamente y funcionar con la mayor prontitud, no por otra cosa, sino por la gente. Bien, acá siempre tiene las puertas abiertas. Si quiere venir mañana, lo invitamos de vuelta. Volveremos a hablar. Mire, lo que pasa es que me apasionan estos temas y siempre me parece que quedamos inconclusos en montones de situaciones y lo que uno quiere es transmitir de que no hay cosas ocultas, no hay segundas intenciones. Lo que uno quiere es que se cumpla con la ley, que las cosas sean regulares y que tengamos la capacidad de articular con las otras instituciones del Estado con responsabilidad
Por eso le resalto la muy buena relación que tengo con la autoridad policial y con la Suprema Corte de Justicia. Muy bien. Articular. Muy bien. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Nosotros tenemos que hacer...